Estás escuchando Sin Diferencias Podcast. Hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Para quienes buscan aprender constantemente y disfrutan de conectar ideas que parecen no tener relación alguna, la exploración de hoy es verdaderamente especial. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la fascinante intersección entre la música, la discapacidad y la tecnología. Para lograr esto, contamos con un documento, muy exhaustivo y revelador titulado El impacto transversal de la música en la discapacidad. Perspectivas neuropsicológicas, didácticas y tecnológicas. Un título largo, pero que vale cada palabra. Tal cual. Y la misión de este análisis detallado hoy es descubrir cómo la música ha dejado de ser vista, históricamente, como un simple pasatiempo recreativo para convertirse en algo mucho más inmenso. Hablamos de un poderoso modulador cerebral y una herramienta fundamental de derechos humanos. Exacto. Para enmarcar esta conversación desde el inicio, creo que es crucial entender que el documento nos invita a explorar un cambio de mentalidad radical a nivel social. O sea, durante gran parte del siglo XX, el mundo operaba bajo el llamado modelo médico o modelo rehabilitador. Que es una visión bastante restrictiva, ¿no? Completamente. Bajo esa visión, la discapacidad se entendía como una deficiencia intrínseca del individuo. Era como algo, entre comillas, roto, que debía ser normalizado mediante intervenciones puramente clínicas. Claro. ¿El problema era la persona? Ese era el enfoque. En ese escenario clínico, la música era apenas un recurso secundario, casi un adorno, para facilitar la rehabilitación física o, peor aún, para intentar controlar la conducta de los pacientes. El objetivo principal era, básicamente, arreglar a las personas para que encajaran en el mundo tal como ya estaba diseñado. Es que esa perspectiva suena increíblemente limitante para cualquier ser humano. Y las fuentes mencionan que hubo una transición histórica hacia un enfoque completamente distinto. ¿Cómo se dio ese salto desde intentar arreglar al individuo hacia la visión moderna que tenemos hoy? Ese salto vital es lo que conocemos como el surgimiento del modelo social de la discapacidad, que hoy está respaldado nada menos que por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un documento clave a nivel global. Absolutamente. Lo fascinante aquí es que este modelo da un giro radical a la premisa básica. Sostiene que la discapacidad no nace del individuo, sino que es el resultado directo de la interacción entre las personas y las barreras actitudinales o ambientales de su entorno. O sea, ¿es el entorno el que discapacita? Exactamente. En pocas palabras, es el entorno mal diseñado el que pone la barrera, no el cuerpo de la persona. Y bajo esta nueva lente, fíjate que la música deja de ser un mero ejercicio de rehabilitación y recobra su estatus real. Como herramienta de accesibilidad universal. Tal cual, permitiendo que la expresión fluya independientemente de las capacidades motoras o sensoriales que tenga alguien. Lo que me llama muchísimo la atención de eso es el ángulo filosófico que aborda el texto. Se menciona una idea de Vygotsky sobre la mediación semiótica. Ah, sí, un concepto fundamental. Sí, que suena a un término muy académico al principio, pero me da la impresión de que esconde una idea profundamente poética sobre cómo nos comunicamos como especie. En efecto, puede sonar técnico de entrada, pero la idea central de Vygotsky es humanísima. Él define a la música como un artefacto de aprendizaje mediado. Artefacto de aprendizaje mediado. Sí, imaginemos eso como un puente de doble vía entre la imaginación interna de una persona y la realidad externa. Para quienes se encuentran muros infranqueables en el lenguaje verbal convencional, Ya sea por una condición neurológica o física. claro, en esos casos, el sonido organizado se convierte en la principal carretera para construir significados. Es la forma de interpretar el mundo y, sobre todo, de comunicarse con los demás cuando las palabras simplemente no son una opción viable. Ok, vamos a desempacar esto. Porque ese puente del que hablamos no es solo una linda metáfora poética. El documento deja muy claro que tiene una base biológica absolutamente medible. Muy medible, sí. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque estamos hablando de neuropsicología pura. Yo, como alguien curioso, me pregunto, ¿qué está pasando exactamente dentro del cerebro humano cuando ocurre esta interacción musical? Bueno, las neuroimágenes nos han dado respuestas asombrosas en estas últimas décadas.
Se ha demostrado empíricamente que la práctica y la percepción musical accionan los mismos sistemas de recompensa en el cerebro que se activan durante procesos primarios de supervivencia, Supervivencia, como comer. tal cual como la alimentación o el recibir afecto físico. Estamos hablando de una liberación masiva de dopamina y otras hormonas vinculadas al bienestar profundo. Wow. Pero el impacto va mucho más allá del simple placer momentáneo de escuchar una melodía bonita. Las fuentes detallan que la música aumenta el flujo sanguíneo cerebral de forma generalizada y promueve activamente la neuroplasticidad. A ver, vamos a analizar esto por partes, porque la palabra neuroplasticidad se usa muchísimo hoy en día. Sí, a veces demasiado y fuera de contexto. Exacto. Entonces, basándonos en el documento, ¿significa esto que la música puede literalmente ayudar a reconfigurar un cerebro que ha sufrido algún tipo de daño o que tiene un desarrollo atípico? Exactamente eso. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones sinápticas. Si imaginamos el cerebro como una gran ciudad donde algunas carreteras principales están bloqueadas por daños neurológicos, la música ayuda a construir nuevas rutas alternativas. Para que la información siga fluyendo, a pesar del bloqueo. Así es. Y a nivel cognitivo, el estímulo musical enciende la corteza prefrontal y el hipocampo. Esto se traduce en mejoras palpables y demostrables en la memoria a corto y largo plazo, en la atención sostenida y en la capacidad de abstracción. Eso cubre maravillosamente la parte cognitiva, pero el texto también dedica una sección bastante extensa a los impactos físicos y motrices. ¿Cómo influye escuchar o tocar una melodía en la forma en que una persona mueve su propio cuerpo? El ritmo es la clave maestra allí. El ritmo actúa literalmente como un metrónomo biológico externo. Para pacientes con discapacidad motriz, parálisis o condiciones degenerativas, el simple hecho de intentar seguir un patrón rítmico organiza el movimiento corporal. Actúa como una guía. Totalmente. Ayuda a sincronizar la musculatura, facilita la coordinación óculo-manual e incluso mejora el equilibrio. Ese ritmo anticipatorio le da al cerebro un mapa temporal predecible para ordenar las señales que luego envía a las extremidades. Es fascinante. Y, además de mover el cuerpo, me impactó muchísimo leer sobre la dimensión sensorial. Hay un mito generalizado, creo, de que alguien con pérdida auditiva severa o hipoacusia simplemente vive en un mundo sin música. Es un mito muy común, sí. Pero el documento expone una realidad sensorial que es muchísimo más compleja y rica. Es un área de estudio realmente fascinante. En el caso de niños y adultos con hipoacusia, la percepción táctil de las vibraciones musicales a través del cuerpo les permite una aproximación muy real y texturizada al sonido. Sienten la música. Literalmente la sienten. Sienten las frecuencias graves vibrando en el suelo o en sus manos al tocar un instrumento de madera, por ejemplo, lo cual ayuda increíblemente a entrenar al cerebro para discriminar entre un ruido caótico y un patrón acústico organizado. ¿Y qué pasa en el caso de la ceguera? Por otro lado, para las personas con ceguera, la ausencia de estímulos visuales frecuentemente se compensa desarrollando una memoria sonora extraordinaria. El cerebro redistribuye sabiamente sus recursos. Aprovecha esa neuroplasticidad de la que hablábamos, Exacto. permitiendo una orientación espacial basada en el sonido y una precisión técnica al tocar instrumentos que muchas veces roza la genialidad. Toda esta base neurobiológica nos lleva de manera muy natural a preguntarnos cómo canalizar este poder monumental de manera responsable. Y esto plantea una duda que muchas mentes curiosas seguramente comparten en este momento. Te escucho. ¿Cuál es la línea real que separa el simple acto de escuchar una canción relajante en casa de un tratamiento formal de musicoterapia? Bueno, es imperativo desmitificar ese punto ahora mismo. La musicoterapia no es armar una lista de reproducción agradable en una aplicación para relajarse en un spa. Claro, no es poner música de fondo y ya. Para nada. Es el uso profesional, sistemático y fundamentado de la música y sus elementos para alcanzar objetivos terapéuticos sumamente específicos en la salud física, mental o emocional de un paciente. Requiere un nivel de preparación altísimo. Requiere la intervención de un especialista calificado, alguien que realiza evaluaciones clínicas previas, diseña un plan de intervención a medida y lleva un seguimiento interdisciplinario riguroso junto con otros profesionales de la salud, médicos, psicólogos, etc. Entiendo. Y las fuentes clasifican esta práctica clínica en dos grandes enfoques:
el receptivo y el activo. Entiendo que en el enfoque receptivo, el paciente escucha música seleccionada meticulosamente por el terapeuta, quizás para evocar recuerdos o tratar estados de ansiedad profunda. Sí, ese es el enfoque receptivo. Pero la musicoterapia activa parece ser muchísimo más dinámica. ¿Qué implica exactamente para la persona que está en esa sesión? En la musicoterapia activa, la persona deja de ser un receptor pasivo y se convierte en un creador. Participa generando sonidos, cantando, moviéndose o tocando instrumentos percusivos o melódicos. Me imagino que el objetivo no es afinar perfecto o tocar como un virtuoso. Para nada. El objetivo no es que la nota suene estéticamente perfecta, sino fomentar la espontaneidad y liberar emociones que el lenguaje verbal no logra articular. Un ejemplo ilustrativo muy potente que destacan las fuentes es el uso de la improvisación clínica en niños con trastorno del espectro autista. ¿Y cómo funciona esa improvisación en un niño que quizás tiene enormes barreras para la comunicación social directa? Al improvisar musicalmente junto al terapeuta, el niño logra proyectar su mundo interior, sin las exigencias rígidas de las normas sociales o el lenguaje formal que tanto lo estresan. Es un espacio seguro. Un espacio libre. Se ha documentado ampliamente que estas sesiones interactivas ayudan a reducir los movimientos repetitivos o estereotipados, y lo más valioso de todo es que abren canales de atención conjunta y comunicación bidireccional que de otro modo podrían permanecer inaccesibles durante años. Y todo este enorme esfuerzo clínico, según leí, se evalúa bajo un estándar muy específico que el documento llama el modelo de calidad de vida de Shallock y Verdugo. Sí, es un marco referencial crucial en este campo. Mencionemos brevemente ese modelo, porque parece ser la vara con la que se mide el éxito real de estas intervenciones. Por lo que analicé en el texto, este modelo no busca curar nada en el sentido médico tradicional. No busca curar. Busca impactar en 4 áreas vitales del día a día del individuo. Ese es el punto central de este modelo. El modelo de Shallock y Verdugo mide, primero, el bienestar emocional, observando si la intervención reduce la frustración o la ansiedad de la persona. Lógico. Segundo, evalúa las relaciones interpersonales, notando si mejora la interacción gestual y social con su entorno. Tercero, contempla el desarrollo personal mediante la estimulación de habilidades cognitivas y motoras que ya mencionamos. Y el cuarto punto. Finalmente, mide la inclusión social comunitaria. Y esa palabra, inclusión, es el puente perfecto hacia otro concepto monumental que aborda el texto: la educación musical inclusiva. La famosa EMI. Y aquí las fuentes hacen una distinción tajante que me pareció brillante. Aclaran que la educación musical inclusiva va mucho más allá de simplemente poner un pupitre adicional en un aula de música tradicional para que se siente un alumno con necesidades especiales. Muchísimo más allá. Eso sería solo integración física, no inclusión real. Exacto. Exige una reconceptualización total de la enseñanza. Y hay un término específico que el texto ataca directamente: el esteticismo exclusivo. Ah, sí, un gran problema histórico. Es un concepto que me pareció súper revelador. ¿A qué se refieren exactamente los autores con esto del esteticismo exclusivo? El esteticismo exclusivo es una herencia académica bastante elitista en la música. Es la creencia profundamente arraigada de que solo los estilos musicales altamente refinados o la ejecución con niveles extremos de virtuosismo clásico tienen un verdadero valor educativo y artístico. Básicamente, si no tocas a Mozart a la perfección, no sirves para la música. Esa es la idea tóxica, sí. Y la educación musical inclusiva derriba esa pared de un mazazo. Plantea que la música es, ante todo, un derecho ciudadano. Un derecho. Me encanta esa perspectiva. Su principal valor en el aula es ofrecer un espacio de participación, expresión y bienestar para absolutamente todos los estudiantes, sin importar sus capacidades previas y sin exigirles que encajen en un molde de perfección técnica inalcanzable. Pero claro, llevar esa filosofía tan hermosa y casi utópica a un aula real, que está llena de estudiantes con diversas capacidades y necesidades al mismo tiempo, debe ser un reto titánico para cualquier educador. Es un desafío inmenso, sin duda. Uno tendería a pensar que el mayor obstáculo es la falta de tecnología súper costosa o de instrumentos especiales traídos del extranjero, pero el texto apunta hacia una dirección totalmente distinta. Sí. Y esto es clave.
Si conectamos esto con el panorama general educativo, la realidad es que el éxito o fracaso de la inclusión depende primordialmente del perfil y la preparación del docente. ¿De factor humano? Siempre. Un educador musical inclusivo necesita una enorme agilidad mental y muchísima creatividad para adaptar los métodos sobre la marcha. Las fuentes hablan de dos tipos principales de adaptaciones curriculares que estos docentes aplican. A ver, cuéntanos sobre eso. Están las adaptaciones no significativas, que implican flexibilizar metodologías y tiempos sin cambiar el fondo. Por ejemplo, permitir que un alumno demuestre su comprensión del ritmo usando instrumentos de percusión menor, en lugar de obligarlo a usar una flauta dulce si no tiene la motricidad fina, o brindarle partituras con soportes visuales ampliados. Modificaciones de forma, no de fondo. Exacto. ¿Y qué sucede cuando el alumno tiene una discapacidad más profunda? Digamos, una sordera severa o un desafío cognitivo mayor, donde eso no alcanza. Ahí entran en juego las adaptaciones significativas. Estas requieren modificar la esencia misma de los objetivos o los contenidos del programa educativo. Cambiar el plan de estudios para ese alumno. Totalmente. Para un estudiante con sordera profunda, el docente podría enseñar los fundamentos musicales exclusivamente a través del ritmo corporal y las vibraciones táctiles en el piso. Increíble. Sistemas de notación gráfica súper simplificada mediante colores brillantes y formas geométricas grandes para estudiantes que tal vez no puedan decodificar una partitura tradicional con pentagramas. Es un trabajo artesanal de diseño pedagógico por parte del maestro. Todo esto refleja una dedicación humana que es admirable. Pero, siendo realistas, ¿existe un límite físico sobre cuánto puede un docente adaptar un violín tradicional o un piano de cola con sus propias manos y cartulinas de colores en el aula? Hay un límite material muy real. Y es allí donde la innovación técnica moderna interviene para reescribir la historia por completo. Las tecnologías de asistencia que se detallan en las fuentes parecen auténticos dispositivos de ciencia ficción, pero están operando en el presente. Son herramientas que marcan un antes y un después definitivo en la historia del arte. El pedagogo Alvin Leon, que es citado extensamente en el documento, señala que estos dispositivos están diseñados específicamente para incrementar las capacidades funcionales de los individuos. Logrando lo que él llama una democratización estética sin precedentes. Exactamente. Democratizan quién puede ser llamado artista. Bueno, hablemos de casos concretos, porque la ingeniería detrás de estos aparatos es asombrosa. Imaginemos la situación de alguien con esclerosis lateral amiotrófica o una parálisis total del cuerpo donde, literalmente, solo puede mover los ojos. Una situación extrema de encierro físico. Sí. Y las fuentes mencionan un instrumento llamado iHarp para estos casos. ¿Cómo puede una interfaz de seguimiento ocular traducirse en la interpretación de una pieza musical compleja en tiempo real? Es maravilloso. El iHarp, que fue desarrollado por el investigador Zacarías Bambacusi, es un auténtico milagro del diseño de software inclusivo. A través de una cámara estándar que rastrea la mirada del usuario en la pantalla de una computadora, la persona navega por una interfaz circular. Como una rueda de notas. Sí, una rueda de notas codificadas por colores. Al fijar la mirada en sectores específicos por una fracción de segundo, el software dispara los sonidos. Y es rápido. Se puede hacer música fluida con eso. Sorprendentemente rápido. Permite al intérprete ejecutar melodías rápidas y arpegios con una precisión asombrosa. Elimina por completo la barrera histórica de la destreza manual de los dedos y le devuelve a la persona una independencia creativa monumental. Es absolutamente revolucionario. ¿Y qué opciones existen para quienes sí pueden moverse, pero quizá carecen de la motricidad fina necesaria para pulsar teclas pequeñas o cuerdas finas? Me llamó muchísimo la atención un sistema llamado SoundBeam 6. El SoundBeam 6 es fascinante. Utiliza sensores ultrasónicos que son muy similares a los que usan los radares de los submarinos o los autos modernos. Ajá. Estos sensores emiten haces invisibles en el espacio de la habitación y detectan cualquier interrupción física. Así traducen gestos corporales de la persona, por más mínimos o involuntarios que sean, en datos digitales. ¿Y esos datos generan música? Esos datos disparan notas musicales, acordes complejos o secuencias de efectos de sonido. Esto significa que niños o adultos con espasticidad severa o parálisis cerebral pueden literalmente tocar una sinfonía en el aire. Es como magia.
Realizan interpretaciones increíblemente expresivas sin la necesidad de tener ningún tipo de contacto físico con un instrumento sólido que requiera fuerza o agarre. Eso es literalmente hacer música de la nada, esculpiendo el aire con el cuerpo. Y para los perfiles que responden mejor a los estímulos táctiles o visuales más directos, el texto menciona otros dispositivos de nombres muy curiosos como el Skook 2.0 y el sistema Beans. Sí, son enfoques distintos pero igual de efectivos. El Skook 2.0 es un brillante ejemplo de diseño amigable e intuitivo. Es un cubo táctil hecho de una espuma suave que funciona como un controlador inalámbrico. Parece un juguete. Tiene el aspecto de un juguete, lo cual es intencional. Es altamente sensible a cómo se lo aprieta, presiona o golpea. Y es una herramienta predilecta en aulas con alumnos en el espectro autista o con síndrome de Down, justamente por su naturaleza lúdica y su respuesta táctil inmediata. ¿Y el Beans? Por otro lado, el sistema BEAMS crea una estructura física de láseres interactivos. Láseres reales. Sí, haces de luz roja. Cuando la persona interrumpe el haz de luz con sus manos, un bastón o su cuerpo, se dispara un evento sonoro musical. Resulta extremadamente motivador en terapias de rehabilitación motriz para personas que han sufrido daños cerebrales adquiridos. Claro, te invita a moverte hacia la luz. Exacto. Fomenta el movimiento voluntario del brazo o el torso con una recompensa auditiva que es instantánea. Todo esto es increíble para la interpretación. Pero ¿cómo asiste la tecnología a un músico profesional o a un productor que tiene una discapacidad auditiva profunda y que necesita procesar frecuencias sonoras precisas en un estudio de grabación para mezclar un disco? Para ese contexto profesional tan específico, la tecnología áptica ofrece soluciones revolucionarias como el chaleco SubPac. ¿Un chaleco? Es un dispositivo portátil que el usuario se coloca sobre el torso como una mochila al revés y que traduce las frecuencias de audio, especialmente las frecuencias graves y subgraves de la mezcla, en vibraciones físicas directas sobre el cuerpo. O sea, sientes el bombo de la batería en el pecho. Literalmente. Transforma la escucha puramente acústica del estudio en una experiencia física e inmersiva, permitiendo que un productor con sordera sienta la mezcla de audio ecualizando mentalmente a través de las vibraciones en su propia caja torácica. Es una locura la capacidad humana para adaptarse. Y no podemos dejar de lado en esta charla lo que el documento llama lutería adaptada, que es básicamente el rediseño físico y ergonómico de instrumentos convencionales de toda la vida. Un campo que está creciendo muchísimo gracias a las impresoras 3D. Exactamente. Las fuentes mencionan el Travel Sax, que es un saxofón electrónico que ha sido modificado o impreso en 3D para músicos que tienen amputaciones en las manos. O secuenciadores de estudio como el Oxy One, que presentan interfaces e interruptores lo suficientemente grandes y resistentes para ser operados cómodamente con los pies. Sí, adaptaciones brillantísimas. El mensaje subyacente de todo esto es clarísimo para mí. El talento musical puede fluir a través de cualquier extremidad que sea funcional, siempre y cuando la herramienta se adapte al humano y no al revés. Sin lugar a dudas, toda esta innovación técnica es profundamente inspiradora. Pero esto plantea una pregunta importante y, a decir verdad, bastante cruda, que el documento de investigación no esquiva en absoluto. A ver, ¿cuál es el problema entonces? A pesar de contar con estas pedagogías tan avanzadas de las que hablamos y tecnologías verdaderamente revolucionarias, ¿qué sucede cuando un músico con discapacidad intenta cruzar la puerta de un estudio comercial e insertarse en la industria musical profesional competitiva? Y ahí es donde este análisis nos da un golpe de realidad tremendo a todos. Las cifras presentadas en los estudios son francamente alarmantes. Según el Musicians Census, que es un estudio muy exhaustivo realizado en el Reino Unido, pero que claramente refleja una problemática global sistémica. sin duda, según este censo, el 88% de los músicos con discapacidad reporta haber experimentado discriminación directa en la industria, casi 9 de cada 10 personas. Es un filtro de exclusión masivo inaceptable. De la música con discapacidad perciben, en promedio, unas 4.400 libras esterlinas menos al año que sus pares sin discapacidad por realizar el mismo trabajo. Es muchísima plata. Y el dato se vuelve aún más preocupante y doloroso cuando cruzamos variables. Esa pérdida salarial aumenta en 1.700 libras adicionales si el artista es neurodivergente
o convive con condiciones crónicas de salud mental. Los penalizan doblemente. Exacto. Se reportan niveles de endeudamiento personal del 27%. Y esto está impulsado, irónicamente, por los altísimos costos de transporte accesible para ir a tocar, la compra de esa tecnología adaptada de la que acabamos de hablar maravillados y la casi total ausencia de apoyos estatales consistentes para sostener sus carreras. Ante una barrera sistémica de esa magnitud comercial y social que frena en seco el desarrollo sostenible de tantas carreras brillantes, uno realmente se pregunta ¿de dónde sale la fuerza interna para seguir creando arte? Es la gran pregunta. ¿De dónde sacan la energía? Afortunadamente, la otra cara de la moneda en las fuentes que analizamos es una serie de historias reales de pura resiliencia histórica. Muestran cómo, a lo largo de los siglos, las adversidades físicas más extremas se han convertido en catalizadores inesperados de pura innovación estética. Y la historia del arte está plagada de estos ejemplos de superación e invención. El caso más universalmente documentado de resiliencia musical es, por supuesto, el de Ludwig van Beethoven. El paradigma del genio sordo. Exactamente. A medida que su audición se deterioraba progresivamente hasta llegar a la sordera total y absoluta, su respuesta no fue rendirse y abandonar la música. Su respuesta fue forzar la adaptación extrema de su entorno y de su propia técnica compositiva. Hay detalles de cómo lo hacía que son dignos de una película. Sí, llegó a cortar las patas de su piano de cola para que la caja resonadora quedara al ras del piso y así poder sentir las vibraciones directamente en el suelo a través de su cuerpo. Y lo del lápiz de madera, eso me voló la cabeza. Sí, utilizaba una vara de madera sólida, la apretaba fuertemente entre sus dientes y apoyaba el otro extremo directamente en la caja de resonancia del instrumento. De esta manera podía percibir las notas musicales a través de la conducción ósea de su propia mandíbula hasta el cráneo. Es una locura. Esa necesidad visceral e insaciable de percibir el sonido gestó obras tan monumentales y complejas como la mismísima Novena Sinfonía. Es el triunfo absoluto de la voluntad humana sobre las limitaciones de la carne, y me encanta que el documento demuestre que este fenómeno de adaptación radical no es exclusivo de los genios clásicos con peluca del siglo XIX. No, cruza todos los géneros. Cruza todos los géneros y épocas. Las anécdotas del rock contemporáneo que mencionan los autores son alucinantes. Definitivamente. Un caso moderno de rediseño tecnológico radical empujado por la necesidad es el de Rick Allen, el legendario baterista de la banda británica Def Leppard. Una de las bandas más grandes del rock. A mediados de los años 80, en la cima de su carrera, sufrió un trágico accidente automovilístico que resultó en la amputación completa de su brazo izquierdo. Para un baterista de hard rock de estadio, que necesita golpear con fuerza con ambos brazos, esto parecía el fin definitivo de su vida profesional. Cualquiera hubiera colgado las baquetas. Sin embargo, en un esfuerzo conjunto monumental con ingenieros de sonido y fabricantes, Allen rediseñó por completo un kit de batería electrónica personalizada a su medida, ¿Y cómo reemplazó la función del brazo izquierdo? incorporando una serie de pedales adicionales a sus pies que le permitieron replicar los complejos golpes de los tambores superiores, como el redoblante o los toms, utilizando únicamente la destreza y dinámicas de su pie izquierdo. Increíble. Y esa adaptación tecnológica le permitió grabar álbumes multiplatino y seguir liderando giras mundiales hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Pero la historia que me pareció el ejemplo definitivo y absoluto de cómo una discapacidad puede alterar para siempre la historia de la cultura pop global es la de Tony Iommi, el guitarrista fundador de Black Sabbath. Oh, sí. El impacto indirecto de su accidente laboral en la música mundial es incalculable. Cuéntanos cómo fue eso, porque es de película. La historia de Iommi es el paradigma perfecto de innovación accidental. En su juventud, cuando trabajaba como operario en una fábrica metalúrgica en Inglaterra, sufrió un accidente terrible en su último día de trabajo, donde las enormes prensas industriales le amputaron las puntas de los dedos medio y anular de su mano derecha. Que casualmente era su mano de trasteo en el mástil de la guitarra porque él es zurdo para tocar. Exactamente la peor mano para lastimarse. Ante el dolor punzante de las terminaciones nerviosas expuestas y la imposibilidad absoluta de aplicar presión sobre las cuerdas de acero convencionales de la época, que eran muy duras, ideó unas prótesis caseras rudimentarias derritiendo plástico de botellas y cubriéndolo con cuero. Ya eso es un montón de ingenio.
Pero el paso crucial, el que cambió la historia de la música, fue su adaptación del instrumento en sí. Para reducir la enorme tensión del mástil y hacer más fácil y menos doloroso pisar los trastes con esas prótesis caseras, decidió utilizar cuerdas de baño, que eran extremadamente finas y ligeras. Y además de eso, bajó la afinación general de toda la guitarra varios semitonos. Y sin saberlo, al relajar la tensión física de las cuerdas y hacer que sonaran muchísimo más graves, oscuras y sueltas, creó ese tono denso, espeso y pesadísimo que definió a Black Sabbath. Literalmente inventó la textura acústica. Literalmente inventó el sonido característico del heavy metal mundial, un género que mueve millones de personas, como un subproducto directo y no intencionado de intentar acomodar su propia discapacidad física. Ese es el poder transformador a nivel cultural de la adaptación humana. Pero la conclusión crítica que nos dejan los investigadores del texto es que la resiliencia individual heroica, como la de Beethoven o la de Iommi fundando el metal, no puede ser la única respuesta social aceptable frente a las barreras hoy en día. No podemos esperar que todos sean superhéroes. Exacto. Se necesita urgentemente un marco legal sólido, moderno y bien implementado que proteja y promueva el acceso de manera estructural, eliminando la exclusión por defecto de la industria y la educación. Y justamente por eso, el análisis aterriza toda esta teoría global en un estudio de caso muy concreto y cercano, examinando el marco normativo y la acción comunitaria directa en Argentina. Resulta que las leyes allí han dado un paso conceptual gigantesco para blindar estos derechos en la práctica. ¿Sí? El documento examina con lupa cómo la legislación argentina, puntualmente a través de la ratificación de tratados internacionales y la implementación de su Ley Nacional de Salud Mental, ha consolidado a nivel estatal el principio de capacidad jurídica plena. ¿Y cómo se traduce eso al día a día de una persona? El impacto práctico y revolucionario de esto es que elimina de raíz la noción anticuada de utilizar diagnósticos meramente clínicos o etiquetas médicas psiquiátricas como excusas legales válidas para restringir o negar el acceso de una persona a las expresiones artísticas o a su desarrollo cultural. Se garantiza jurídicamente que el arte no es un privilegio exclusivo de los que son considerados, entre comillas, clínicamente sanos. Exacto. El arte es un derecho humano inalienable y protegido por la ley. Ahora, las leyes hermosamente escritas en papel son fundamentales, claro, pero cobran vida real cuando vemos lo que sucede en las calles y en los barrios. Y las fuentes resaltan un proyecto hermoso y vital llamado Todos Hacemos Música, fundado por el musicoterapeuta Ralph Nidenthal. Un proyecto que materializa todo lo que venimos hablando. Han estado recorriendo gran parte del país realizando lo que allí llaman zapadas comunitarias, que son básicamente sesiones de improvisación musical con micrófono abierto en plazas públicas, llevando la inclusión al espacio de todos. El inmenso valor de proyectos territoriales como Todos Hacemos Música reside en su poder de visibilización e integración comunitaria directa. No se quedan encerrados en un consultorio. Salen al mundo. Por ejemplo, organizan la filmación de videoclips profesionales de altísima calidad en entornos naturales icónicos y turísticos de la provincia de Misiones, como las majestuosas cataratas del Iguazú o las ruinas de San Ignacio. ¿Y quiénes participan en esos videos? El objetivo principal es colocar bajo los reflectores mediáticos el talento puro de músicos locales que conviven con condiciones como la ceguera, la parálisis cerebral o el síndrome de Down, compartiendo escenario, equipos y micrófonos en absoluta igualdad de condiciones con músicos reconocidos de la industria mainstream que no tienen discapacidad. Es la integración total de la industria. Además de eso, hacen un trabajo de base increíble. Distribuyen instrumentos de lutería adaptada de forma gratuita en comunidades vulnerables y capacitan al personal de los centros de salud provinciales para utilizar la mediación musical como un recurso cotidiano en sus terapias. Es la culminación perfecta de los modelos neuropsicológicos y sociales aplicados en la vida real. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala para el futuro de nuestra cultura? El documento nos deja un mensaje que es cristalino, fuerte y claro. La música y la discapacidad ya no pueden seguir orbitando en mundos paralelos y separados. Deben concebirse como un ecosistema unificado y rico.
Y esto exige que la industria del entretenimiento dé un paso al frente de una vez por todas. Que los grandes festivales masivos sean auditados rigurosamente en términos de accesibilidad. No al final, sino desde el primer boceto de producción y armado de escenarios. Desde el plano cero, exacto. Y significa que, como sociedad, debemos acostumbrarnos rápidamente a que una persona ejecutando un iHeart con la mirada o interactuando con sensores ultrasónicos con movimientos de cabeza ocupe una silla de prestigio en una orquesta sinfónica tradicional con el mismísimo mérito, sueldo y respeto que recibe un clarinetista de conservatorio o un violinista clásico. La reflexión final que destila este análisis es una verdad innegable y está totalmente respaldada por la ciencia médica y la historia del arte. La creatividad humana es una fuerza imparable que no conoce límites neurológicos o físicos intrínsecos. No los conoce. Solo existen las fronteras instrumentales, arquitectónicas y de actitud que nosotros mismos, como entorno social y creadores de tecnología, decidimos imponer por comodidad o ignorancia. Y está estrictamente en nuestras manos proveer la ingeniería, el presupuesto, la pedagogía y la empatía necesarias para derribar esas fronteras por completo. Para quienes nos acompañan en esta inmersión profunda y disfrutan de atar cabos conceptuales, queremos dejar una última semilla de reflexión extraída directamente de esta exploración histórica conjunta. Si consideramos que un doloroso y trágico accidente físico en una fábrica metalúrgica llevó a Tony Iommi a bajar la tensión de las cuerdas de su guitarra, gestando así de forma totalmente accidental el nacimiento de todo un género musical global, multimillonario e influyente como el heavy metal? Un accidente que cambió la cultura pop. La pregunta que nos queda es, ¿qué géneros musicales completamente inéditos, qué revoluciones sonoras asombrosas que hoy ni siquiera podemos empezar a imaginar en nuestras cabezas están a punto de nacer ahora mismo? En este preciso momento, cuando instrumentos controlados por láseres y rastreadores de miradas precisas están entrando por la puerta grande a los estudios de grabación de todo el mundo. Somos Sonidos de Cambio, conversaciones que marcan la diferencia.